quisiera que usted saque su cuaderno de notas, su Biblia. Vamos a tratar de dejar un mensaje que nos pueda servir en este momento, en este tiempo de angustia, en este tiempo de dolor. Es difícil cuando le decía a la familia, a mi familia y aún a mi hermana Consuelo y a los que estamos en su casa, ¿qué hace uno como predicador cuando algo tan de repente sucede? Si de pronto en el corazón viene formulándose una predicación de avanzada, una predicación de conquista de un terreno, de una construcción, y cuando pasa una cosa así, déjeme decirle, uno queda desubicado. Yo como pastor quedo desubicado. Pero el Señor me lleva en su gracia a entender qué es lo correcto. Y lo correcto es pedirle al Señor, Señor, oriéntame qué es lo que hay que hablar. Y el tema que hemos traído para el día de hoy tiene como título: los cristianos también sufren. Los cristianos también sufren. Tome nota allí, por favor. Y yo quiero hacer énfasis en un texto bíblico en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículos 12 al 19, para que tengamos esto como una matriz y podamos allí desarrollar unos puntos, 3 puntos que nos puedan traer a nosotros entendimiento de los acontecimientos dolorosos, por qué nos vienen, cuáles son sus fuentes y cuál es la esperanza que tenemos aún en medio de la tribulación. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12 en adelante de Primera de Pedro capítulo 4 lo siguiente: amados, y eso es para ustedes, para Consuelo, para la familia y para todos nosotros como iglesia. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Permítame parar un momentico allí. ¿Qué texto este tan oportuno y tan necesario para todos nosotros los creyentes que también sufrimos? Porque cada uno de los que estamos aquí pasamos por tribulación, pasamos por dolor, por angustia, cosas que no queremos, cosas que nuestro ser rechaza porque son dolorosas. Pero la palabra nos dice que no nos sorprendamos del fuego, de la prueba que nos llega. En otras palabras, no nos debe caer como por sorpresa las situaciones dolorosas al alma, las malas noticias, las malas cosas que nos suceden. Y aún se nos invita a que tengamos gozo y participemos de las aflicciones de Cristo. Este es un pensamiento muy alto. Este es un pensamiento sobrenatural, porque en lo natural no queremos padecer y no queremos el dolor. Yo sé que ninguno de ustedes amanece diciéndole a Dios, dame el dolor para este día. Creo que todos buscamos la bendición del día. Pero aquí dice la palabra del Señor que nos gocemos nosotros cuando nosotros pasamos por las aflicciones, para que seamos partícipes de las aflicciones de Jesús. ¡Qué pensamiento tan grande! Las aflicciones de Cristo, porque Él vino siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios hecho hombre. Dice que se despojó de todo lo suyo, se hizo como nosotros, por amor a nosotros, para reconciliarnos con Dios Padre, por solo gracia, por solo amor. Y pagó un precio en la cruz, y pagó un precio del rechazo en su núcleo familiar inmediato, allí con sus hermanos y hermanas, que la Biblia lo registra, y pagó un precio de desprecio por la comunidad donde creció. Por eso él decía palabras como: nadie es profeta en su propia tierra. No fue entendido, no fue aceptado. Entonces padeció todo eso sin la necesidad natural, porque es la imagen de Dios, el resplandor de Dios, el mismo Dios, pero se despojó de todo lo suyo por amor a nosotros y asumió un papel donde le iba a costar dolor, aún con sus amigos cercanos, con sus discípulos, traiciones y abandono. Y fuera de eso, un maltrato por la sociedad, un maltrato por la comunidad y por la misma religión de la cual él había sido parte, como su crecimiento social en Palestina
y en toda la región allí donde el judaísmo era la base. Entonces padeció por nosotros y se nos invita por este texto. Pedro nos hace una invitación a que estos dolores que estamos pasando y la necesidad que usted tenga, no solamente nuestra hermana Consuelo en este momento y su familia, nosotros como iglesia, como pastores por la muerte de Moisés, sino por cada una de las situaciones personales que usted haya atravesado, esté atravesando o pueda atravesar. Versículo 14, entra otra porción diciendo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Escúchame usted que está aquí. Si usted está padeciendo como hijo de Dios, como hija de Dios, si tiene un dolor, algo que le haya acontecido, le esté aconteciendo, le pueda venir a usted y a mí, dice este texto que como cristianos no nos avergoncemos del dolor que tengamos. Y aquí quiero hacer énfasis un poco en los corazones bondadosos de las personas, porque la gente es bien intencionada, pero a veces no entiende la parte almática del ser humano y las necesidades personales de los otros. Y nos llenamos de palabras muy positivistas en momentos de mucha necesidad de una persona. Me explico, a una persona le va mal en un negocio y la persona, otro creyente viene y le dice, tranquilo hermano, no importa. Un momentico, es que me fue mal en un negocio, perdí $10,000, perdí $20,000. Eso es algo que duele, la economía, la esperanza y todo. Entonces sí hay un tiempo donde no nos tenemos que avergonzar de pasar por un dolor, ¿me hago entender? No nos tenemos que avergonzar de que nos duela algo y que nos esté molestando algo. Y muchas veces cuando una persona está en duelo, se ha muerto, venimos con palabras como, tranquilo, Dios, Él está o ella está en un mejor lugar, ánimo, Dios es tu fortaleza, y cuestiones que tienen quizás su valor, pero a veces hasta le decimos a las personas, por una buena intención, decirle, no llore que está en un mejor lugar. O no llore que problemas le pasan a todos. No, déjeme decirle hoy, como pastor, yo le reeduco en esto. A las personas hay que decirle, llore su dolor, llore su dolencia, llore su muerto, llore su pérdida. Sí, hay que llorar, o si no, Dios se equivocó en el diseño que nos dio a nosotros. El mismo Señor Jesús lloró cuando encontró a su amigo Lázaro muerto y vio la aflicción de los demás, o cuando se sentó a las afueras de Jerusalén, desde lo alto lo miró y lloraba por la ciudad que no había entendido que Él era el que venía a salvarles. Entonces repito, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si usted hoy le está doliendo algo en su vida, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por lo que le está doliendo. Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Una vez más, de modo, para nosotros, que padecemos según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos ¿qué? Aunque le vaya mal, haga el bien. El sufrimiento es un tema que no es muy popular en la cristiandad ni en la humanidad. El sufrimiento no es un tema que queremos hablar de él, pero es un tema real, que curiosamente lo vivimos de continuo. El sufrimiento no es tan popular como hablar de las buenas noticias, de un equipo que gana o un éxito empresarial que tenga. No queremos el tiempo de sufrimiento. Es más fácil hablar del cielo, hablar de la gloria de Dios, que hablar del sufrimiento. Pero el sufrimiento es una parte real en nuestra vida.
Y otra vez, como creyentes, es importante que lo entendamos hoy, que el sufrimiento es parte del paquete de ser hijo, hija de Dios. El sufrimiento usted lo percibe cuando estás en tu casa y escuchas una sirena de unos bomberos y te entiendes que alguien se puede estar quemando, una casa se está quemando y una gran pérdida física y quizá una pérdida de vidas humanas. Cuando escuchamos un carro de policía y va a gran velocidad, pensamos en un crimen, pensamos en un homicidio, pensamos en un accidente y allí nos damos cuenta de que el sufrimiento es real. Cuando pasamos por una cárcel, cuando vamos a un hospital, quiere entender el sufrimiento, vaya a un hospital y pase por todas las puertas que casi siempre están abiertas y usted puede mirar a las personas que están en primeros auxilios, allí en el borde de la muerte, y a los seres queridos allí pegados o en las salas de espera. Esto habla de una realidad del sufrimiento. Cuando pensamos en un equipo de Brasil con una cantidad de periodistas y con una tripulación boliviana que se accidentan, como lo mencioné la semana pasada, en mi tierra Colombia, esto habla de sufrimiento. Cuando pensamos en sus seres queridos, en sus familias, en los hijos que se levantan ahora sin unos padres, en mujeres que quedaron desprotegidas del amor y desprotegidas de una economía, de una necesidad natural en todo ser humano, de una respuesta económica, de una seguridad, de una casa, todo eso se fue en un momento de un accidente. Esto habla de sufrimiento y habla de creyentes cristianos que estaban en ese mismo vuelo y que murieron, porque como tal, la muerte les llega a los que no creen y a los que creen en el Señor también. Cuando veía la imagen de mi hermano Moisés, que me lo pasaban anoche, me fui para mi casa mirándola. Esto habla de sufrimiento. Cuando podemos acompañar a Consuelo en su casa. Y cuando podemos mirar todo alrededor y falta alguien. Falta alguien. Y es una cosa que uno dice, wow, devuelvo este tiempo. ¿Cómo? Y ella misma lo decía, si pudiese despertarme unos días antes. Eso habla de sufrimiento. ¿Tiene usted sufrimiento en su vida? ¿Ha pasado por sufrimiento? ¿Usted está pasando? ¿Hay alguien aquí que esté pasando por un momento difícil en su vida? Levante la mano si algo le acontece en este momento. Ahora baje la mano, levante la mano si usted ha pasado por momentos traumáticos y dolorosos. Gloria a Dios. Y sin ser una ave de mal agüero, y perdone la expresión, o un mal profeta, todos hemos de recibir momentos traumáticos mañana, pasado mañana y otro día. Y aquí quiero hablar de 3 cosas brevemente. Lo primero, como dice la palabra, no se extrañe como cristiano de tener pruebas. No se extrañe. No nos extrañemos. Dice allí entonces Pedro, en su carta, en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire lo que Pedro está diciendo. Y parece que esa palabra la necesitamos hoy continuamente porque se nos olvida a nosotros que también pasamos por problemas. Y a veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Algunos usan dichos populares y dicen, ni que hubiera matado a un sacerdote. ¿O qué mal he hecho yo para que tanta cosa me venga encima? ¿Qué mal vengo? ¿Qué tengo? ¿Por qué a mí? Y la palabra dice, no se extrañen cuando les vengan pruebas y dificultades, como si algo sorprendente fuera. Nos está diciendo allí la palabra, de hecho, una palabra de consuelo. Nos está diciendo, ser cristiano también conlleva a tener dolor. Algunos nos vendieron la imagen de que si te metías con Cristo, entonces tus problemas desaparecerían, y no es así. Cuando estamos en Cristo, nos va a salir el mismo sol todos los días y nos va a caer la misma lluvia todos los días y nos va a tocar seguir laborando como toda la gente todos los días y nos va a dar la gripa que a toda la gente le da todos los días. Como cristianos también sufrimos. Pero lo que dice la palabra aquí es, no nos extrañemos. Si usted está pasando por un momento de dolor, no se extrañe. Y yo espero que esta palabra le pueda servir, porque a mí me da esperanza esta palabra. A mí me da paz esta palabra. A mí entender que el dolor es legítimo me da tranquilidad. Porque a veces pensamos que somos exclusivos
que somos como que todo el mundo, no sé si usted tiene esta percepción, pero yo la tenía de jovencito, de niño, como que todo el mundo era diferente y que yo era el diferente a todo el mundo. Y no, cuando fui creciendo me di cuenta que era igualito a todo el mundo y que como todo el mundo también lloraba mi corazón. Entonces algunos piensan que la salvación significa no tener pruebas jamás. No, mi hermano, déjeme decirle que la salvación involucra el dolor, porque el mismo Señor Jesús vino y padeció por amor a nosotros. Y dice que hubo un gozo puesto delante de Él en la cruz de dolor físico, y en la cruz de separación de su Padre, de la eternidad. Se separaba Él al morir por los pecados, se separaba de la relación, de la unidad eterna con Dios Padre en ese momento. Entonces, eso nos habla a nosotros, que los creyentes también debemos padecer como Cristo padeció. Queremos una cristiandad sin dolor, déjeme decirle, como tal, no existe. Eso no existe. La cristiandad lleva, de hecho, toda la iglesia primitiva, si usted analiza el libro de Hechos, y toda la iglesia del primer y segundo siglo, sí que entendían que morir por la causa de Cristo y morir y padecer injusticias sociales y ser quemados y aserrados y ser echados a los leones y ser echados al circo romano, era aún para ellos en dolor, era un privilegio poder padecer por el nombre de Jesús. No nos debiéramos extrañar porque nosotros estamos en una tierra caída, venimos de una raza caída, un mundo de guerras, un mundo de desigualdades económicas, un mundo de desigualdades de ideologías, lo que lleva a contiendas sociales. No nos debe sorprender porque nosotros estamos en una tierra donde está llena de tornados, está llena de incendios forestales feroces, como hace poco en uno de los estados aquí, que se quemó todo un complejo hotelero en medio de una montaña. Aquí estamos en un lugar de huracanes, aquí en la Florida, y otros en un lugar de tornados, y otros en un lugar de terremotos, otros en lugares de tsunamis. Entonces estamos en una tierra que gime por la venida y el regreso de Dios, y que nos lleva a nosotros que estamos en ella a tener tiempos de dolor y de angustia, lugares donde se seca, escuche bien, se seca el agua por completo. Se acaban los ríos y se acaban los lagos y quedan las civilizaciones desabastecidas. Todo eso habla de una realidad del dolor. No nos debiéramos extrañar de que eso nos acontezca. Los cristianos tenemos pruebas porque Satanás también mete la mano en este negocio, porque es nuestro adversario, y lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire lo que dice la Biblia, que Satanás acecha contra los hijos de Dios. De hecho, este texto bíblico era para la iglesia cristiana, y le estaba diciendo allí el apóstol Pablo: no se extrañen que Satanás se levante, porque su forma de operar y su legado es levantarse contra los hijos de Dios. Y dice cómo opera en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Imagínese entonces usted con quién pelea. Por un lado, estamos en una tierra caída. Por un lado, estamos en una tierra física que se mueve y está viva, y como tal tiene su forma, su diseño de moverse y de trastornar la atmósfera que afecta a los hijos de Dios también. Pero tenemos algo espiritual que se mueve continuamente. Usted tiene un enemigo y es el archienemigo de nuestro Señor Jesucristo, y es Satanás. Entonces estamos hablando en este punto que no hemos de extrañarnos de nosotros como cristianos tener pruebas. Nosotros vemos en la historia de la Biblia una porción donde Satanás interrumpe una paz de un hombre llamado Job. Y ustedes han leído la historia. Y ustedes notan allí que Satanás se presenta delante de Dios y va y tiene una conversación y le habla del siervo Job en la tierra y le dice: mira, ese te alaba a ti de balde porque tú lo tienes en bendición. Y el Señor le dice: ese me ama porque me ama, no por la bendición. Ese me quiere porque me quiere, no por la bendición. Y es más, ¿sabes qué? Tócale todo, no le toques su vida, pero tócale todos sus bienes y te vas a dar cuenta de que ese me ama. Imagínese que esto es una realidad espiritual. No solamente en Job, sino en los que estamos aquí, que Satanás se levanta contra nosotros.
Como les decía ahorita al comienzo, nuestro Señor Jesús fue rechazado también. No nos extrañemos porque Él lo pasó. Y allí en Juan capítulo 15, versículo 19 dice, si fuerais, Juan 15, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero aunque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como usted y yo no somos del mundo, porque tengo una identidad celestial en nosotros, divina, una nueva naturaleza en nosotros, donde opera Cristo en nosotros, entonces la gente que no tiene el mismo espíritu de nosotros nos va naturalmente a rechazar. Por eso usted no encaja en un grupo de amigos de un momento a otro, porque usted ya es diferente y tiene un sello del Espíritu Santo y en usted opera un conocimiento de Dios y una necesidad de santidad y de hacer lo bueno. Entonces el mundo te va a rechazar y con el rechazo viene el dolor. Pero Jesús también padeció lo mismo. Eso es lo que la palabra nos dice en el día de hoy. En Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, también dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde tributo a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, ¿qué? ¿Están conmigo? Diga, acordéis. Mira lo que Jesús le está diciendo a ellos. Si ustedes van a ser despreciados y rechazados, le está diciendo a los discípulos, los van a sacar de las sinagogas mismas y los van a matar pensando que rinden culto a Dios. Pero cuando les vengan estas cosas, acuérdense que yo se los dije. Es lo que les está diciendo el Señor. Versículo 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos, mire, les está preparando. Yo estoy con ustedes, pero ahorita les voy a decir que yo me voy a ir y le va a ir una persecución grande de las mismas tinieblas a través de personas. Usted quizá está pasando por una aflicción, tiene que pesar en este momento. ¿Por qué estás pasando por aflicción? Y estamos hablando, es que no nos debemos extrañar de que ninguna cosa dolorosa nos pase como que no fuera algo que estuviera advertido de parte de Dios para nosotros. Lo segundo que quiero hablar brevemente es que las pruebas de los cristianos son diferentes. Si bien hemos dicho que no nos extrañemos de las pruebas, porque la Biblia nos dice eso, también les digo que las pruebas de los cristianos son diferentes. ¿Por qué diferentes? ¿Me estoy contradiciendo? No. Las pruebas son iguales para todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, pero como lo tomamos nosotros los cristianos, es diferente a como los que no tienen esperanza lo toman. Si usted es de las personas que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, usted entonces tiene que pasar la prueba de una manera diferente, como aquel que no tiene esperanza de la salvación. Porque los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero tenemos una esperanza. ¿Sabe cuál esperanza? La esperanza de algo mejor. La esperanza de que va a haber un lugar donde dice que hay calles de oro y mar de cristal. La esperanza donde va a haber un lugar donde no habrá necesidad de sol porque la misma gloria de Dios, el resplandor de Dios será nuestra luz. Dice la palabra de Dios donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá más lágrimas. Dice la palabra del Señor que es un lugar hermoso donde hemos de estar adorando con los ángeles y diciendo santo, 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 dándole gloria a Dios. Esa es la esperanza de nosotros los creyentes. Si usted no se mete eso en el corazón, su vida como cristiano es un caos muy grande, casi como el de una persona que no tenga esa esperanza. Pero es importante que entendamos que nosotros pasamos por las pruebas de una manera diferente porque Dios está con nosotros. Mi pregunta es, ¿usted ha hecho de Cristo su Señor y Salvador? Porque si usted ha hecho de Cristo su Señor y Salvador, entonces puede reposar en la esperanza de que si Dios está con usted, ¿quién contra usted? De que si usted pasa por aflicción, tiene uno que le consuela, porque Él dijo, yo les voy a enviar al otro, al Consolador, al Espíritu Santo, que le va a acompañar en su necesidad, en su tribulación, en su dolor, en su quebranto. Es una promesa. Yo esa palabra la recuerdo en mis oraciones al Señor cuando tengo aflicción. Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo está para consolarme. ¿Sabes qué le digo? Espíritu de Dios, pasa tu aceite sobre mi corazón. Pasa tu aceite sobre mi vida porque tengo dolor de muerte. Señor, mis entrañas duelen, mi alma duele, estoy afligido, estoy llorando, me siento que me muero. Yo le he tenido que orar muchas veces al Señor. ¿Y sabes qué pasa? Los
sobrenatural de Dios inunda tu corazón cuando haces uso de tu relación con Dios, con el eterno Cristo, para tu vida. Dele la gloria al Señor. Entonces los cristianos también sufrimos, pero de una manera diferente, porque tenemos la esperanza divina, la esperanza de la gloria de Dios. Y dice la palabra del Señor que nosotros pasamos por pruebas, pero tenemos también otra bendición. Y la bendición es que no solamente Dios está con nosotros, sino que la bendición es que ahora Dios nos ha añadido una familia muy grande. Y muchas veces pasa a ser, hablaba con unos hermanos anoche y el varón mencionaba, mi hermano José decía que cómo pasa a ser la familia de nosotros, aún la familia de la iglesia, aún a veces hasta con unos lazos más compenetrados que la misma familia consanguínea. Entonces no solamente tienes a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu favor en los momentos de aflicción, porque tu relación es personal con Dios, sino que tienes hermanos y hermanas que te ayudan en la tribulación. Por eso les decía yo, aquí está mi hermana Consuelo, ¿qué vamos a hacer con ella? Allí teníamos aquí veo una hermana que está visitándonos hoy también, pudo sacar tiempo del trabajo, pero recuerdo que por ella estuvimos orando también hace unos meses, porque su esposo también falleció y le decíamos, aquí estamos, y podemos ir a visitarla donde trabaja y sonreír con ella, y nos alegramos, y puede venir y sabe, y ella dice, esta es mi familia, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo a los romanos, con respecto a esto, la esperanza divina que tenemos en el capítulo 8 y versículo 18, lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, léalo conmigo, no son, yo me voy a devolver para que usted lo lea, listo. Que es importante si usted lo lee, porque yo lo he leído y me alivia el alma y me da esperanza. Pero quiero ayudarte en este momento para tu propia vida. Léalo conmigo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito el nombre del Señor. Qué palabra de esperanza para la iglesia, que aunque tengas problemas hoy, hay una gloria de Dios que se ha de manifestar a tu favor, porque es para ti, por causa de aquel que has aceptado en tu corazón como tu Señor y Salvador. Hay esperanza. Dígale al que está a su lado, si estás en tribulación, dígale, si estás en tribulación, hay esperanza en la gloria de Dios. Hay esperanza en la gloria de Dios, hija. Y por último, algunos cristianos se acarrean sufrimientos ellos mismos. Porque estamos hablando que los cristianos también sufren. Y en lo primero que hemos hablado es que no nos extrañemos del dolor o la prueba que tengamos, porque es algo que ya se nos ha advertido. Lo segundo es que los cristianos sufrimos, pero sufrimos de una manera diferente a los que no tienen la esperanza de Dios. Pero lo tercero es que algunos cristianos sufren porque se acarrean problemas sobre ellos mismos. En otras palabras, usted le ayuda un poquitico a Satanás. Usted le ayuda un poquitico a los daños de la vida. Nosotros como cristianos cometemos errores a veces, garrafales y pecados que nos llevan a tener consecuencias dramáticas y dolorosas para nuestra vida personal, nuestro núcleo familiar, nuestra economía, nuestra vida social. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones erradas y tomamos decisiones almáticas, regidas netamente por nuestra carnalidad. Entonces no nos extrañemos cuando nos vengan ciertas cosas y no le podemos echar la culpa a Satanás, porque pobre Satanás no había hecho nada. Esta vez sí que no hizo nada. Ni los demonios, él fue allá entretenido con otro cristiano por allá. Y uno aquí haciendo cosas malas de uno mismo. Y después, Señor, Satanás. Y Satanás dice, ¿yo? Oigan a este. Él, te sabe Dios, es justo. Yo no hice nada. Esta vez sí, yo no fui. Y eso pasa con nosotros. Que nos acarreamos sufrimiento nosotros mismos. Por eso en el versículo 15 del texto matriz que tenemos dice, en adelante, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Escuche lo que dice. Así que ninguno de los creyentes padezca como ¿qué? Homicida o como ladrón o como malhechor o como metido.
O sea que si uno es un homicida y habla mal de la gente, se vuelve un homicida. Si uno mata a alguien, es un homicida. Si uno hace cosas malas, es un malhechor. Si usted es una persona que roba, pues lo hace un ladrón. Y es una persona que se mete en los problemas de todo el mundo y a todo lado se mete, va a sufrir golpes. Por ahí que se mete en un matrimonio, lo cascan y el matrimonio sigue para adelante. ¿Usted no ha visto eso? Hay gente por ahí que se mete en los matrimonios a solucionar y salen reventados. Y después la mujer viene y le mete un puño también. ¡Pum! ¿Para qué le pegó a mi marido? Deje que me pegue a mí, pero usted no le pegue a mi marido. Y por ahí, a veces por entremetidos en la vida, nos metemos en que nos tenemos que meter, nos metemos en las reuniones que nos tenemos que meter, nos metemos en las páginas que nos tenemos que meter, nos metemos con la gente que nos tenemos que meter, en las conversaciones que nos tenemos que meter, en los negocios que no nos tenemos que meter, y esperamos que Dios nos bendiga. Y dice el apóstol, eso no es así, que ninguno padezca por hacer lo malo. Pero mira lo que dice, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, como un hombre y una mujer santos, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces algunos cristianos simplemente habituamos a tener malas prácticas y por eso nos va tan mal. Malas decisiones, consecuencias dolorosas al alma. Póngase en pie un momentico, por favor. Voy a invitar al pastor un momentico que hemos dicho. Pero yo le invito a que usted se ponga en pie y quiera hacerle una pregunta. Ministros encargados de la Santa Cena, pasen al frente todos, por favor, y tomen los elementos mientras yo ministro unas palabras a la iglesia. A la iglesia. Quiero concluir a la congregación con lo siguiente. Y présteme atención, por favor. La vida cristiana, hijos que están acá hoy. La vida cristiana, présteme atención a mí, por favor. La vida cristiana también conlleva a sufrimientos. Usted y yo no nos escapamos, ni nos vamos a escapar de momentos dolorosos mientras usted y yo estemos en este vehículo físico, en este cascarón. Mientras estemos aquí, en esta tierra, vamos también a sufrir. Vamos a sufrir pruebas, vamos a sufrir desavenencias, tristezas. Pero présteme atención. Lo que importa es que usted y yo entendamos que estas pruebas que nos vengan no es algo que nos debiera extrañar, porque los cristianos también lloramos. Dígale que está a su lado, los cristianos también sufren. Dígaselo. Ahora escuche lo importante de todo esto. Si usted y yo sufrimos, tenemos algo más glorioso que nos espera. Y es una eternidad con nuestro Señor y Salvador. Es una eternidad, es una realidad, porque si no, en vano usted está aquí en este lugar. Si usted no cree en la resurrección de los muertos, si usted no cree en la vida eterna, si usted no cree en que usted le pertenece a Cristo, entonces en vano usted se congrega aquí en la tierra. La esperanza de los que estamos aquí es que tenemos un lugar que nos espera, donde ya no va a haber el dolor que en la tierra se nos permite y donde atravesamos. Lo otro que es importante entender es que Dios nos añade familia, amigos, Dios nos añade organizaciones, a veces hospitales. Yo le doy gloria a Dios cuando voy a un hospital y le doy gracias, Señor, por esta estructura física, gracias por estos médicos, cirujanos, gracias por estos enfermeros, enfermeras, porque son instrumentos tuyos para la salud de mi hermano, de mi familia o de mí mismo. Entonces Dios nos consuela por cosas y nos consuela por la iglesia que usted tiene a su lado. Mire su familia, mire su alrededor un momentico y dése cuenta que usted no está tan solo, no está tan solo. Haga el ejercicio de mirar alrededor. Mire, usted no tiene por qué sufrir solo, usted tiene con quién contar, porque eso es lo que Dios ha añadido a su vida. Y por último, para dejarle este mensaje claro, no sufra porque usted mismo busque el sufrimiento. Viva bien. Haga lo bueno todos los días. Usted persevere en hacer el bien. Sin importar lo que otros hagan, hagan lo suyo, en su responsabilidad con Dios, con esta tierra, con el legado de Cristo.
Usted haga lo bueno todos los días. Y si le va mal, la pregunta es, ¿será por causa de Satanás, los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad? Y usted va a analizar en su corazón y se da cuenta, esto fue por Satanás. Y si es por un acontecimiento natural, porque hay una catástrofe, por lo que sea, por lo que la tierra nos provee entre todas sus bendiciones y sus exigencias, usted pueda decir, wow, la naturaleza está viva. Pero cuando se evalúa y dice, wow, porque yo la embarré, porque yo hice lo que no tenía que hacer, estoy sufriendo y está sufriendo mi familia, entonces ahí arrepiéntese. Ahí busque a Dios y dígale, Señor, perdóname una vez más. Perdóname porque lo que sufro ha sido consecuencia de mis malas decisiones. Cierre sus ojos un momento. Padre, buen Dios, yo presento tu iglesia, Señor. Hermosa iglesia, tus hijos e hijas. A los que nos congregamos, Señor, aquí, que hemos decidido este lugar como nuestra casa de adoración y de crecimiento. Y a los que tú hoy has traído, Señor, que quizá como invitados vienen, pero quieran perseverar con nosotros. A todos los que estamos. Señor, que tus promesas, Señor, se alberguen en nuestro corazón y nos hagan entender que la necesidad en el sufrimiento, Señor, los problemas que tengamos, Señor, contigo, Señor, son más llevaderos que sin ti. Gracias, Dios, porque en ti tenemos la esperanza. Y yo presento este pueblo para que todos busquemos, Señor, fielmente tu rostro y podamos superar las cosas en el día malo. Y aunque haya adversidad y dificultad, podamos nosotros, Señor, confiar de que tú estás con nosotros. Y perdónanos por nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús.